Estás con el micrófono encendido, Adolfo, y estamos en el aire. Al mismo tiempo. Perfecto, yo estoy con unos compañeros, Adelante. hermanos y hermanos de Guatemala. Estamos en la República de Colombia, en la sesión del Parlamento Andino. Yo voy a solicitar a mis colegas de la delegación boliviana un cuarto intermedio, pero quisiera que ustedes también conozcan un poco a la representación boliviana. Primero, ahí están el hermano Mateo, la hermana Marta, el hermano Faustino y la hermana Sara, que son representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Parlamento andino, electas y electos por voto popular, que esto es algo que se definió a partir de la solicitud de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos del Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente y ahora está en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Muchas gracias, Adolfo. Adolfo Mendoza, como indicábamos, estimadas y estimados seguidores. Estamos transmitiendo esta tertulia que hemos titulado ¿Qué lecciones o lecciones del proceso constituyente boliviano reciente? Estamos transmitiendo para la audiencia en Guatemala, estamos transmitiendo para la audiencia en Ecuador, Reaccionario Internacional del Ecuador, estamos transmitiendo también a través del canal de Al Carajo, es un medio también alternativo que tiene bastante audiencia en Colombia, y obviamente Radio Victoria y Juventud Plurinacional de aquí de Guatemala. Acaba de salir de la sala esto, desconectar la cámara Adolfo. Entonces con Adolfo es que conversaremos hoy y nos acaba de presentar también a la delegación que conforma el Parlamento andino, lo que sería aquí en Centroamérica el Parlacén, ¿sí? En este caso nos acaba de presentar a todo el equipo, a todo aquí en Centroamérica se denominan diputados, en este caso Guatemala tiene 20 diputados en el Parlacén. En el caso de Bolivia tienen este equipo, ¿no es cierto?, de representantes electos juntamente con Adolfo para el Parlamento andino. Indicábamos, amigas y amigos, que el proceso constituyente no es únicamente Guatemala, no es únicamente Bolivia. En la región andina, el único país que todavía no ha llegado al proceso constituyente en este tiempo, en estos últimos tiempos, ha sido Perú. Y decíamos que en este momento están recogiendo firmas también para apuntalar a un proceso constituyente popular y plurinacional, así es como lo denominan en el caso de Perú. Honduras está también en el mismo camino, pero vayamos con Adolfo. Va corriendo el tiempo, son las 17 horas con 10 minutos, y en otras partes, en otras latitudes, las horas van avanzando. Vamos a hacerle el planteamiento a Adolfo entonces. Adolfo, vas a aprovechar unos minutos para presentarte, aunque ya te presentaste, y la pregunta es, ¿de dónde surgió y cómo nació la idea de Asamblea Constituyente en Bolivia? Por favor, te rogaría en cuestión de unos 5 o 6 minutos y luego te vamos formulando las preguntas que te había planteado internamente para que la audiencia también pueda tener mayor, digamos, concentración en cuanto a la interacción que podamos generar. Adelante, Adolfo. Gracias. Hay algunos antecedentes históricos que nos permiten suponer la presencia de propuestas desde las naciones y pueblos indígenas para una reforma del conjunto del Estado desde hace mucho tiempo atrás y sobre todo en torno a las sublevaciones indígenas hacia fines del siglo XIX, 1899, con Pablo Zárate Vilca y Apiahuayquitumpa en el caso guaraní, en el primer caso en Oruro, caso Aymara. También es necesario recordar como un antecedente el primer congreso indigenal que se dio en la década de los 40 del siglo pasado, que también pensaba en una reforma estructural del Estado republicano colonial. Luego el otro antecedente popular de tradición también obrera, fundamentalmente del proletariado minero, fue la Asamblea Popular de 1970, que se interrumpió con el golpe fascista de Hugo Banzer Suárez y la conformación de la dictadura bancerista en la década de los 70 en Bolivia.
Más allá de estos elementos de antecedentes, lo cierto es que la idea fue madurando y madurando y tuvimos un otro evento fundamental en Bolivia, que fue la primera marcha indígena desde tierras bajas, que empezó a visibilizar ya no a las naciones y pueblos de tierras altas, quechuas, aymaras, en su conjunto, sino a las naciones y pueblos de tierras bajas, a guaraníes, a chiquitanos, a chiriguanos, a esegia, a mojeños, a sirionos, a yuracarés, en fin, a 32 naciones y pueblos de tierras bajas. Esto se realizó en 1980, pero en ese momento la primera marcha indígena llegó a visibilizar solamente el mundo indígena de tierras bajas y pretendía el reconocimiento, la dignidad, la lucha por el territorio, mas no estaba todavía presente la figura concreta de asamblea constituyente. Ellos en ese momento querían ser incluidos en el Estado, pero todavía no se razonaba en términos de formar un nuevo Estado. En el año 2002 se realizó una marcha desde tierras bajas con todas las naciones y pueblos de tierras altas y tierras bajas a partir del Bloque Oriente y después de una decisión de las 5 organizaciones matrices a nivel nacional con 2 consignas: defensa del territorio y convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y es ahí cuando se inicia el trabajo de las 5 organizaciones matrices, de lo que después se conformaría como el Pacto de Unidad, el gran sujeto del proceso constituyente, que reunía, insisto, a todas las naciones y pueblos en Bolivia, y empieza a trabajarse la propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente y la propuesta política, una declaración política que sea ya la base para la organización de un nuevo texto constitucional. Fruto de esta marcha del año 2002 es que después se pone en la agenda cuando gana nuestro hermano Evo Morales Ayma, se pone en la agenda 2 cosas: la recuperación de los recursos naturales a partir de las luchas de octubre del 2003 en el Alto y otras zonas de Bolivia, y la convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar el país, para transformar el Estado republicano colonial en Estado plurinacional. Inmediatamente gana las elecciones el hermano Evo Morales Ayma. En 2 meses después, en febrero del 2006, se convoca a la Asamblea Constituyente, que se instala el 6 de agosto de ese mismo año, del 2006. Ha habido un otro antecedente también. Recordarán ustedes a nivel internacional el impacto que tuvo la Guerra del Agua en la ciudad de Cochabamba. Fue el primer acto de fines de los 90, principios de los 2000, con una contundente movilización en contra de las políticas neoliberales y el primer acto victorioso popular para enfrentarse al neoliberalismo. Allí también se habló de la necesidad de convocar a la Asamblea Constituyente. Estos son los, pero quienes se reunidas en el Pacto de Unidad empezaron ya a trabajar su propuesta de nueva constitución mucho antes de la oficialización del funcionamiento de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto del año 2006. Muy bien, muchísimas gracias. Adolfo Mendoza Leigui, él es parlamentario del espacio de Parlamento Andino, integrante por lado de Bolivia, conversando con usted, amigas y amigos, sobre qué lecciones nos deja este reciente proceso constituyente boliviano.
Adolfo, aquí la pregunta, aquí en Centroamérica especialmente, específicamente en los sectores que están impulsando el proceso constituyente es, tradicionalmente, en esos 200 años de república, de repúblicas de la región, quienes han impulsado procesos constituyentes, quienes han planteado procesos constituyentes, fueron, digamos, élites, fueron notables, fueron intelectuales, si acaso, de allí venían las propuestas. En el caso boliviano, dentro de esos sujetos que estás mencionando como impulsores de la idea de constituyente, del proceso constituyente, ¿estaban presentes intelectuales, habían notables o quienes estaban pensando esta necesidad de crear un nuevo consenso de país para una convivencia mejor? La demanda de asamblea constituyente, porque por primera vez el 2009 se aprueba una constitución trabajada por el pueblo boliviano. La demanda de asamblea constituyente nació de la movilización de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia, de los sectores populares del pueblo boliviano. Por primera vez el pueblo boliviano tuvo la posibilidad de elegir asambleístas constituyentes para que redacten una nueva constitución. En la experiencia boliviana, antes las reformas constitucionales las hacían élites ilustradas, sea desde el Parlamento, donde solamente estaban los partidos políticos tradicionales, de haber elegido asambleístas por voto popular implicó morir porque ser constituyentes y quienes van a finalmente aprobar una nueva constitución. Pero además estaba el pueblo movilizado. Por eso es importante comprender la característica del Pacto de Unidad, que es la articulación del movimiento popular a la cabeza de 5 organizaciones matrices con características específicas de naciones y pueblos indígena originario campesinos. La CESUTCD, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en su momento Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, ahora se llama Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originario de Bolivia, Bartolina Sisa, la CIDOB, que reúne a los pueblos indígenas de tierras bajas, CONAMAC, es el la cuarta organización matriz que reúne a las autoridades tradicionales de Aylus y Marcas del Collasuyo en tierras altas y quinto elemento, quinta organización, los que se llamaban la Confederación de Colonizadores de Bolivia, pero que en realidad eran comunidades interculturales, ahora se reconocen así, que migraban desde el altiplano, los valles, hacia la zona amazónica de tierras bajas en Bolivia para trabajar la tierra. Si no hubiera sido por esta unidad de estas 5 organizaciones matrices, más el movimiento Sin Tierra, también intelectuales, el movimiento de mujeres presentes en la historia, bueno, y una serie de otras organizaciones, probablemente los resultados de la redacción del nuevo texto constitucional, pese a la elección de los asambleístas, hubiera sido otra cosa. También habían experiencias en ese sentido de otros países durante la década de los 90. No nos olvidemos del caso colombiano, que se ligó con el proceso de paz de los 90. No nos olvidemos del caso venezolano con la discusión de lo que ahora se reconoce como la República Bolivariana de Venezuela. No nos olvidemos la Asamblea Constituyente hermana de Bolivia en el Ecuador y ahora no nos olvidemos de los convencionales constituyentes en Chile. Todos estos procesos han tenido ya la capacidad de ejercer el voto para la elección de constituyentes, pero lo fundamental
es pensar en quién fue el sujeto del proceso constituyente. Y en Bolivia, el sujeto de vanguardia del proceso constituyente fueron las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, que además se dieron la tarea antes de la Constitución de trabajar sus propuestas. El primer borrador de la Constitución, que formábamos parte de las modificaciones, nos dieron mandatos y a los constituyentes también se les dio mandatos y el mandato era aprobado por la Asamblea Constituyente y así se lo hizo. Muy bien, gracias a Adolfo Mendoza, conversando, amigas y amigos, con usted sobre lecciones que nos deja el proceso reciente de Asamblea Constituyente en Bolivia. Adolfo, estos sujetos colectivos, constituyentes que mencionas, la audiencia, los que estamos fuera de las fronteras y obviamente más allá de la historia reciente de Bolivia, siempre queda la pregunta de cómo ingresa incluso ese concepto, esa terminología de asamblea constituyente, que es prácticamente digamos, un tecnicismo, digámoslo así, de los que estudian derecho, de los que estudian ciencia política. ¿Cómo ingresa al sector más excluido de Bolivia y desde allí se plantea, digamos, como una bandera propia? ¿Cómo se hace ese proceso? Normalmente se cree que las naciones y pueblos no tienen ningún conocimiento de las experiencias occidentales, llamémosle así, las experiencias civilizatorias de los países del Atlántico Norte y de esa tradición capitalista, burguesa, que nació con la Revolución francesa en 1789, precisamente con el concepto de asamblea constituyente. Eh, pero esto no es así. Esto no es así porque las naciones y pueblos han formado parte de las luchas por la liberación en distintos momentos de nuestras historias. Yo voy a poner el ejemplo de Bolivia, sino de Sudamérica, en varios momentos históricos. Cuando sobrevino la crisis del Estado colonial, que se extendió desde 1760 aproximadamente hasta 1830, donde nacen los estados republicanos coloniales, había en la discusión un conjunto de ideas de patria. En ese momento, la manera en que se enfrentaban a los imperios era a partir de no qué tipo de país queremos construir, no qué tipo de nación queremos construir, sino qué tipo de patria, que es lo que corresponde ahora al concepto de nación. Uh, en esta larga lucha del periodo de transición del Estado colonial al Estado republicano, desde las sublevaciones indígenas hacia 1760 hasta la independencia en 1825 en el caso boliviano y en otros un poco después, en 1830. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el caso centroamericano funcionó hasta 1845 lo que se denominaba el Estado Federal Centroamericano. Que era una idea paralela a la idea de Bolívar de la gran patria, ¿no? de la patria grande, de la gran Colombia. Pero bueno, en este periodo de paso del Estado colonial al Estado republicano, habían al menos 5 nociones de patria. La noción de los liberales ilustrados, que seguían las ideas francesas, que tenían un proyecto de construcción de una patria, de nación, fundamentalmente a partir de la homogeneidad, a partir de los conceptos liberales, burgueses, la noción de patria de los criollos, de los liberales criollos, en el caso boliviano Casimiro Lañet, etcétera. En el caso centroamericano también podemos encontrar ejemplos y nombres, pero eran 2 proyectos distintos de corte liberal. El tercer proyecto era el proyecto restaurador,
a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, provisto por España, donde se reconocía a las Américas como parte de un todo integral, como más o menos la Commonwealth británica en este momento, y que reconocía como ciudadanos, se decía en ese momento vecinos, de la Gran España, a los que habían nacido en la península y a los que habían nacido en las Américas, en poblaciones de mayores a 200 habitantes. Ese era el sentido de la Constitución de 1912 para repensar sus propios criterios de colonización, de patria. Vino de guerrilleros de la independencia en Bolivia, de las llamadas republiquetas. Las republiquetas eran mecanismos de acción colectiva de guerreras y guerreros que creían en la necesidad de expulsar a los españoles y que cada republiqueta pueda ser autónoma, se pueda autodeterminar. Ahí había una alianza entre lo indígena y lo mestizo, en el caso boliviano, en cada una de estas republiquetas. Y la quinta noción de patria era la noción de que venía de las propias sublevaciones indígenas y que creía en la necesidad de construir una república de indios, le llamaban en su momento, un poco influidos también por la primera revolución independentista de las Américas, que poco se la conoce y poco se la reconoce, que es la revolución, se llamó así en su momento, la revolución negra haitiana. La revolución haitiana planteó una serie de elementos que después incluso fueron retomados en 1776 por Estados Unidos de Norteamérica en su independencia e incluso influyó en la Revolución Francesa de 1789. Esto fue en Haití y precisamente ese fue un ejemplo de lucha que tanto naciones y pueblos indígenas en América Latina como otros sujetos aprendieron para crear una nueva noción de patria. Ese fue un primer elemento. Entonces, allí fíjense ustedes, están conceptos como república, como nación, como patria. No solamente está lo de Asamblea Constituyente, que es algo más contemporáneo, que también era parte del conocimiento desde la perspectiva de las naciones y pueblos. ¿Por qué no decirlo? Es un asunto de darle un otro contenido a algo que permita conectar distintos sectores sociales y articularlos a un proyecto que en el caso boliviano, en la Asamblea Constituyente, se articuló a partir del sujeto del proceso constituyente, el Pacto de Unidad. Entre 1890 y 1899 en Bolivia nuevamente empezaron a discutirse estas ideas de nación que derivaron en una guerra civil que se conoció en Bolivia como la Revolución Federal de 1899. En esa década se masacró precisamente por sus ideas de patria a integrantes de la nación guaraní. Recordarán ustedes la masacre de Curuyuquí, de Apiaguayquitumpa, un líder en ese momento guaraní, que luchaba por una reconstitución territorial, una nueva idea de patria en tierras bajas, mientras en tierras altas Pablo Zárate Vilca, conocido como el temible Zárate Vilca, también quería derrotar a los oligarcas de La Plata, que dominaban Bolivia. Finalmente, Pablo Zárate Vilca fue traicionado por y fue asesinado.
en 1952 en Bolivia se da la revolución, llamada Revolución de Abril de 1952, pero también había nociones de patria, había nociones de cómo construir una nueva nación, y también estaba presente la perspectiva indígena de lo que en su momento se reconoció como la Revolución India. De esto hay un autor que relata magníficamente todos estos acontecimientos en un texto que precisamente se llama La Revolución India, y es Fausto Naga. Entonces, constantemente han articulados a su propia matriz civilizatoria. Sin embargo, Tenemos dificultades con el audio de Adolfo. Vamos a ver si lo... Estamos conversando con Adolfo Mendoza. Él en este momento es diputado, digámoslo así, representante para el Parlamento andino desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando sobre qué lecciones nos dejó y nos deja para los pueblos de Abya Yala, en este caso para los países de América Latina, el reciente proceso constituyente boliviano. Adolfo, se te fue la señal. Estabas entonces formulando la idea sin sobre embargo, patria. decía, Vamos. sí, sin embargo, nunca antes, desde las luchas contra el Estado colonial y la constitución de las llamadas repúblicas independientes, que en el caso de las naciones y pueblos ahora se interpreta como las repúblicas coloniales, nunca en estos 200 años se había vuelto a proponer cambiar el tipo de Estado. Por un lado, atrás, el Estado colonial fue cambiado por el Estado republicano colonial, pero dieron variaciones dentro del Estado colonial, propuestas liberales, propuestas socialistas, propuestas incluso nazistas, fascistas, en fin. Solamente cuando surge la propuesta de Estado plurinacional, pensado como un tipo de Estado distinto del Estado colonial y distinto del Estado republicano colonial, vemos ya una variación que rescata más bien algo que podríamos decir es el sentido de la época, un movimiento general de la época, donde la intención no solamente es llegar al gobierno, la intención es un proceso también largo y, por tanto, apuntar a una nueva matriz civilizatoria distinta de la capitalista, confesional, colonial y patriarcal. Muchas gracias, Adolfo. Son las 5:36 de la tarde aquí en Centroamérica. Estamos conversando con Adolfo Mendoza sobre lecciones que deja el proceso constituyente para los pueblos constituyente boliviano, para los pueblos de la región que en este momento o están impulsando o están demandando cambios estructurales a través de procesos constituyentes. Adolfo, como en todas las constituciones digamos, viejas o vigentes en algunos casos de la región, hay candados en las mismas constituciones que evitan justamente eso de que el pueblo sea constituyente. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, había toda una estipulación constitucional que evitaba que se abriese las compuertas legales a que se realice la Asamblea Constituyente en Bolivia. ¿Cómo es que rompe eso Carlos Mesa? Porque también aquí ese constitucionalismo es lo que está impidiendo en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Indican que con 2/3 de votos del Congreso se tiene que aceptar la
posibilidad de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. En el Perú acaban de sacar la ley, esto de la modificación a la Constitución, indicando que en tema constituyente no puede haber consulta popular. ¿Cómo, si vuelves con tu pantalla, cómo Bolivia rompió ese candado específicamente, creo que fue el presidente de entonces, Carlos Mesa? Adelante, Adolfo, si vuelves con la cámara. No es que se me cortó la cámara, sino que por un momento se interrumpió la comunicación. No escuché bien la pregunta desde el inicio. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo se rompe este candado, ¿no?, que impedía en la constitución política anterior la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, digamos así, originaria, soberana, ¿sí? Fue Carlos Mesa el que lo rompió, pero ¿cómo lo rompió? Cuando nace desde el movimiento popular la demanda de asamblea constituyente ya con mayor firmeza en Bolivia, el señor Carlos Mesa intentó conformar un consejo de notables para hacer un borrador de nueva constitución. No lo logró. No lo logró porque las élites en Bolivia no tenían una propuesta distinta de construcción de una nueva estatalidad. Pero luego de la elección de diciembre de 2005, y como sabían que ellos tenían mayoría en el Senado, lograron imponer en la convocatoria Asamblea Constituyente la aprobación por 2/3. Lo mismo que está sucediendo en este momento con los convencionales constituyentes, en el caso chileno. Eso es una estrategia de la derecha, no solamente de Carlos Mesa como expresión de la derecha en nuestro país, sino es una estrategia en general. Cuando solamente hay mayoría, dicen dictadura de la mayoría. Cuando una organización política, como el caso de MAS PSP en Bolivia, los 2/3 en la representación, dicen los 2/3 no es democracia. Y cuando quieren aprobar las cosas por 2/3 y el movimiento popular tiene solamente mayoría absoluta, dicen democracia es 2/3. Entonces, en realidad es un juego retórico. En realidad, esto de los 2/3 es una retórica que esconde la verdadera intención. ¿Cuál es la verdadera intención de estos señores? La verdadera intención era en su momento no aprobar una constitución, ni siquiera aprobar una convocatoria a la Asamblea Constituyente, no refundar la patria, no construir un Estado distinto del republicano colonial. Entonces, es un mecanismo que a veces se utiliza para limitar la decisión del pueblo soberano. Y solamente se pudo sortear aquello con la movilización popular. Pero no hubiera habido un buen resultado si es que esa movilización popular no hubiese estado acompañada de producción colectiva de conocimiento, es decir, de una propuesta de nueva constitución. Fue el pueblo organizado el que exigió la convocatoria a un referéndum aprobatorio de la nueva constitución, que buscaban solamente de los también había otros puntos que ponían a la mesa, por ejemplo, la capitalía plena para una de las ciudades en Bolivia, la ciudad de Sucre, y entonces generaban sus movilizaciones a partir de estos elementos que en realidad querían limitar al proceso constituyente y a limitar las decisiones que emanaban del pueblo boliviano. Recuerdo muy bien que en octubre del 2008, luego de ya tener un texto aprobado por la Asamblea Constituyente, hubieron algunas negociaciones en el viejo Congreso en Bolivia para intentar
matizar algunos contenidos de la Constitución Política del Estado. Y después de que hicieron ese tipo de conversaciones, no querían aprobar la convocatoria a un referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado. Fue el propio presidente Evo Morales, las propias dirigencias nacionales de estas 5 organizaciones matrices del Pacto de Unidad, más otras organizaciones sociales, la COP, mineros, obreros, fabriles, gremiales, en fin, que empezaron una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz y prácticamente cercaron al viejo Congreso y presionaron para que saquen la convocatoria a referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Quienes intentaron poner el candado de 2/3 y otros candados adicionales para que no se apruebe una nueva Constitución fueron los mismos que en el referéndum de aprobación de la nueva Constitución votaron en contra. Fueron los mismos que sistemáticamente se han opuesto a la implementación del Estado plurinacional, entre ellos el señor Carlos Mesa. Son los mismos que participaron del golpe de Estado en noviembre de 2019 en Bolivia. El señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, son los mismos actores que se opusieron al proceso constituyente, los que dieron el golpe de Estado. Entonces, ahí notamos que en realidad esto de los 2/3 era nada más un mecanismo instrumental para frenar los cambios en Bolivia. Pero la movilización popular logró la aprobación primero de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y luego la Constitución fue refrendada con el voto popular por más del 60% en Bolivia. Y se aprobó por voto popular en enero del 2009 y luego se promulgó en febrero del 2009. Muy bien, Adolfo Mendoza, parlamentario para la comunidad andina, para el Parlamento andino por Bolivia, conversando con usted, amigas y amigos, sobre lecciones que nos deja el proceso constituyente reciente en Bolivia. Amigas y amigos, ustedes se preguntaban entonces cómo rompió, y ya está, ¿sí? Con la calle y urnas, eso es lo que acaba de indicarnos Adolfo para esto de cómo liberarse de estos candados que, por supuesto, ¿no? Los grupos de poder han instalado, establecido en las diferentes constituciones que ellos mismos han escrito. Adelante. Pero también, hermano, no solo sirve eso para los procesos constituyentes y la convocatoria Asamblea Constituyente, aprobación de un texto constitucional, sino que también sirve para otras coyunturas. El año 2000 fascistas que ejecutó masacres en Sacaba, en Sencata, persiguió, encarceló, humilló al pueblo boliviano. Esos señores son los mismos que ahora intentan decir que no exista juicio para los responsables de las masacres que hubieron en noviembre del 2019. El pueblo movilizado fue el que garantizó la convocatoria a nuevas elecciones y a partir de la movilización y luego el voto popular se recuperó en octubre del año 2020 la democracia en nuestro país. Entonces, lo que debemos tener ahí como lección, mucho más para los procesos constituyentes, es que si no hay una movilización unida a una propuesta concreta de nuevo texto constitucional, difícilmente vamos a derrotar a las oligarquías y a las élites. Si es que hay movilización, hay triunfo y hay revolución. Muchas gracias, Adolfo. Vamos avanzando, son las 17 horas con 47 minutos aquí en Centroamérica. Adolfo, vayamos al tema hemos abordado el tema, el origen, hemos abordado el tema del sujeto constituyente en Bolivia, hemos hablado de cómo se rompió ese candado, digamos, de la abuela Constitución.
Vayamos a la cuestión de ¿por qué se demoró 3 años el proceso constituyente, es decir, la Asamblea Constituyente como tal en Bolivia? Uno, y dos, hablabas de que los impulsores, estos movimientos sociales que me indicabas, nucleares, digamos, de este proceso constituyente, ya tenían una propuesta en proceso de construcción, pero tenían como el Pacto de Unidad, etcétera. ¿Se incorporó o por qué no se incorporó toda la propuesta que planteaban ellos en la nueva constitución? Abórdenos, por favor, ello. Sí. Bueno, primero, estoy muy contento de ver detrás tuyo un mueble de madera que en realidad tiene prácticamente las mismas características de la cruz andina. Exacto. Y es un símbolo que me llega de distancia al corazón. Es una linda réplica en un estante de la cruz andina, exactamente. Tal vez tú podrías después explicar el sentido, ¿no? que tiene, que forma parte también del proceso constituyente. A ver, ¿por qué demoró 3 años? Porque normalmente los procesos formales de modificación de constituciones no se dejan regir solamente por acciones instrumentales. Los tiempos formales no coinciden con los tiempos sociales y los tiempos de movilización y también los tiempos de la reacción, los tiempos de las actitudes conservadoras. Es un asunto de correlación de fuerzas. A veces entonces estos procesos son un poco más largos y a veces son más cortos. Vivimos en general un momento de transición, aunque no se hayan hecho en algunos países modificaciones del tipo de Estado y asambleas constituyentes, una larga transición del viejo Estado colonial a la propuesta de construcción de un nuevo Estado. Este proceso es bastante largo y eso también se expresa en el funcionamiento de las asambleas constituyentes. Todo depende de la correlación de fuerzas y la capacidad que tenga el sujeto constituyente, el pueblo y su vanguardia, en el caso boliviano, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, para salir victoriosos con la propuesta de construcción de un nuevo Estado. Esto es algo que en realidad objetivamente corresponde a los tiempos de variación de la correlación de fuerzas. Pero además, podríamos decir que básicamente, en la segunda parte de tu pregunta, básicamente todos los contenidos trabajados por el Pacto de Unidad, por las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, quedaron presentes, plasmados en la nueva constitución política del Estado. Fueron 6 ejes. El primer eje, las bases del Estado, donde los elementos centrales eran la caracterización del Estado plurinacional comunitario, el reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos al Estado colonial republicano y a la propia colonia, el criterio de soberanía, la soberanía reside en el pueblo, no en el Estado, en el pueblo. Luego los principios y valores y sobre todo la definición de democracia, que en el artículo 11 de la Constitución boliviana se define como democracia, forma de gobierno como forma de gobierno democrático, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. A eso ahora se le empieza a llamar democracia intercultural y democracia paritaria. Esos son los elementos del primer eje de las bases fundamentales. Y eso no ha variado. Han habido algunas incorporaciones, por ejemplo, en este artículo 11 que hago referencia, en la propuesta aprobada por la Asamblea Constituyente y en lo del Pacto de Unidad, decía
Bolivia adopta para su gobierno la forma democrático, participativa, representativa y todo lo que dije, ¿sí? Es decir, Bolivia adopta para su gobierno la forma democrático, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Cuál fue la incorporación de la derecha? Que en vez de decir Bolivia se diga república. Pensaron que con eso iban a cambiar el contenido de la forma de gobierno democrática, intercultural y paritaria. Un error de ellos, que por esa palabra república haya cambiado el contenido. Una cosa es la república colonial, que es contra lo que luchamos en América Latina y el Caribe, y otra muy distinta es el concepto de república, que también ha estado presente en las luchas populares del mundo entero. Recordemos, Cuba se llama República de Cuba. Venezuela se llama República Bolivariana de Venezuela. Cuando se dio la Revolución Negra haitiana, se llamó República Libre de Haití. Cuando existía la vieja Unión Soviética, se hablaba de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando estábamos en pleno periodo de crisis del Estado colonial, la propuesta en las sublevaciones indígenas hacia 1870, 1880, era reivindicar la República de Indios frente a la República de Españoles. Entonces, el concepto de república no nos debe asustar. Lo que nos debe asustar es el contenido que tiene. Entonces, algunos dicen, con esto ha variado mucho. Mentira. Está firme la forma de gobierno. Democrático, representativa, participativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres. En el segundo eje, que es el eje de los derechos, quisieron los de la derecha elevar los derechos individuales y bajar los derechos colectivos. Y entonces dijeron hay que armar un catálogo. Perfecto, se arma el catálogo y ahí están derechos individuales que son parte de la historia de la propia humanidad, derechos colectivos y derechos sociales. Entonces se armó un catálogo de derechos que es tal vez el más completo, en el caso boliviano, el más completo del reconocimiento constitucional de derechos a nivel mundial. Hay una otra experiencia que también hay que estudiar, que es la Constitución de la Ciudad de México, que se ha elaborado después y que tiene también un lindo catálogo de derechos. Y lo que está haciendo el pueblo en Chile también es otra reflexión para este segundo eje, ¿sí? Entonces, no pudieron eliminar los derechos colectivos. Es más, no pudieron eliminar el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, donde se habla específicamente de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Tercer eje, organización funcional del Estado. ¿Cómo se organiza el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral? Los 4 órganos de poder que ahora tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, Estado en construcción. Todavía hay mucho del viejo republicano colonial. Entonces, allí muy bien afinados, precisos. Por ejemplo, el caso de la representación indígena. Claro, había una discusión, incluso al interior del Pacto de Unidad. Las naciones y pueblos querían tener representaciones especiales directas. Y lo que ha hecho la Constitución es conocer representaciones especiales directas solamente para algunos pueblos. ¿Por qué razón se da esto en Bolivia? Porque las naciones Aymara y Quechua
con todas sus nacionalidades, son mayoritarias. Entonces pueden elegir sus representantes por una circunscripción normal, porque son mayoría. En cambio, los que no pueden elegir en una circunscripción normal son los pueblos que tienen muy poca población. Hay pueblos que tienen 100 habitantes. Entonces, la población mestizo criolla podría siempre tener sus representantes. En esos casos se habló de circunscripciones especiales indígenas para aquellos pueblos considerados como minorías poblacionales. Pero centralmente se ha mantenido lo de la propuesta del pacto, yo diría con un elemento que ha sido bien peligroso y sirve de lección para los procesos constituyentes. Hay una ley que se llama la ley de deslinde jurisdiccional. Eso sí fue incorporado por la derecha en las negociaciones del Congreso entre octubre y noviembre del 2008. Porque eso no estaba precisamente en la propuesta del Pacto de Unidad. Había pluralismo jurídico, jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena. Entonces, la derecha se inventó el concepto de deslinde jurisdiccional. ¿Qué es lo que correspondía a la jurisdicción ordinaria y qué correspondía a la jurisdicción indígena en términos de justicia? Y eso está causando problemas. Parte de la poca resolución y transformación del órgano de justicia en Bolivia tiene que ver con estos elementos. Pero en general, los conceptos constitucionales del Pacto de Unidad se mantuvieron. Cuarto eje, organización territorial del Estado, con base en las autonomías. Lo que está en la Constitución estaba ya en la propuesta del Pacto de Unidad. Nada más que allí se vive una tensión entre la autonomía como descentralización, que es lo que proponen, por ejemplo, la oligarquía y los logieros del Comité Cívico de Santa Cruz en Bolivia, y la autonomía como autogobierno desde abajo, que es lo que estaba en la cabeza, en la mente, en el corazón del Pacto de Unidad. Pero con lo que está en la Constitución se puede pensar incluso en las autonomías departamentales como autogobierno. Y se puede pensar en las autonomías indígenas como a veces más grandes que las del pueblo organizado. Voy a poner un ejemplo, más allá de lo que está en la Constitución. Hoy existe en Bolivia, en la región guaraní, de la nación guaraní, una autonomía indígena que se llama Charagua Yambay. Ese era un municipio, como conocen en Centroamérica las alcaldías, los municipios. Era un municipio que por un referéndum se convirtió en autonomía indígena. Si nosotros pensamos el poder municipal es así, pequeñito, ¿no? Es local. Entonces estamos transformando una alcaldía, una comuna, en autonomía indígena, ¿no? Pequeñito. ¿Por qué? Porque en Bolivia un municipio es chiquitito, luego viene provincia, luego viene departamento y luego está el país. Pero si seguimos con el criterio colonial de pensar eso como algo pequeñito, los guaraníes nos van a dar una sorpresa. La superficie territorial de ese municipio que se convirtió en autonomía indígena, Charagua y Yambay, es superior a departamento de Pando en Bolivia. La superficie de Charagua es superior a la del departamento de Pando. Es superior a la del departamento de Oruro. Es superior a la del departamento de Tarija. Es superior a la
superficie del departamento de Cochabamba. Los únicos departamentos que le ganan a esta autonomía indígena en términos de superficie territorial son Santa Cruz, El Beni, La Paz y Potosí. No es más. Entonces, imagínense, en la práctica han construido su nuevo departamento. Sin decirlo, hay la reconstitución territorial. Quinto eje de la Constitución, economía plural. Ahí prácticamente no ha variado absolutamente nada, porque eso estaba en la propuesta del pacto casi de manera integral. Sexto eje, tierra-territorio. Ahí sí hubo una variación. Para habilitar el referéndum de aprobación de la Constitución, había que dejar un artículo que vaya a referéndum y que ese artículo fue el de tierra, la extensión territorial. Entonces fue a referéndum, en el referéndum de aprobación de la Constitución, una pregunta adicional. Más allá de preguntar, ¿usted está de acuerdo con la Constitución? Había una otra pregunta que decía, ¿usted está de acuerdo con que el límite máximo de la tierra sea de 5.000 o de 10.000 hectáreas? El pueblo boliviano en 90% dijo máximo 5.000. Pero eso es un problema porque ahí está el latifundio. Entonces, eso todavía está en discusión porque en Bolivia el latifundio no se elimina. Más bien la derecha ahora dice avasallamiento de los indígenas con las TCOs, avasallamiento de los interculturales en el oriente, queriendo olvidarse de la todavía presencia de los latifundistas. Bueno, en general esos son los 6 ejes de absolutamente todos los procesos constituyentes, digamos así. Son ejes orientadores para también otros procesos constituyentes como ejemplo, no como algo que hay que repetir, sino como grupo de temas que hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando a mí me preguntan si es que se respetó o no la propuesta del pacto de unidad inicial, yo digo, se respetaron los ejes, los pilares de la construcción del nuevo Estado. Algunos artículos cambiaron porque evidentemente también es parte de la correlación de fuerzas y porque algunos elementos había que sumar para que la población de las ciudades pueda apoyar la construcción del nuevo Estado plurinacional. Muchas gracias, Adolfo Mendoza, conversando ya casi en la última parte de esta tertulia sobre qué lecciones nos deja a los pueblos de Abya-Yala, pueblos de 200 años de república, el proceso constituyente reciente que vivió Bolivia. Estamos hablando, amigas y amigos, sobre el sujeto, sobre el método, pero sobre todo también el transcurrir de ese proceso constituyente. Adolfo, para ir finalizando, obviamente no vamos a abordar, y gracias por ilustrarnos con los ejes, con los contenidos de la nueva Constitución. Segurísimo que tendremos, ojalá tuvieras tiempo para poder compartir con otros interlocutores sobre qué se avanzó en la implementación de cada uno de estos ejes, etcétera. Pero la inquietud actual es, para ir cerrando esta tertulia, antes vamos a leer algunos mensajitos. Dice Gerardo Valdizón en el canal de Codeco Guatemala, grande Lucho Arce, Evo Morales, David Choquehuanca. Grande el más, dice Jorge Ramírez, saludos Juvenal, muy buena conversación con el compañero Adolfo, muchos elementos a tomar en cuenta, nos queda para estudiarlo y profundizarlo, por supuesto que sí, Jorge, gracias también a ti por seguirnos, gracias Valdizán, gracias por el café Valdizán, estoy tomando el café que me regalaste de Huehuetenango. Bolivia, territorio de gran
Tiahuanacu, dice Valdizán. Pues y ahí hay más mensajes. Abel Carmón Roy dice viva Bolivia. Sí, gracias, gracias por seguirnos, gracias por comentar y pongan sus mensajitos en este o en los otros muros porque siempre lo vamos a leer y entre ustedes también a debatir. Vayamos con la inquietud entonces, Adolfo. Si se convocase, imaginémonos en un escenario hipotético, si se convocase a un nuevo proceso constituyente en Bolivia, eh, para repensar el país, ¿no? Eh, pues obviamente no estamos en la situación del año 2000, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que intentarías reorientar o orientar, digamos, desde ese proceso para que no ocurriera lo que ocurrió con el proceso constituyente? No estamos diciendo con esto que haya estado mal el proceso constituyente, lo único que estamos diciendo es qué es lo que dejaríamos de hacer o qué es lo que se dejaría de hacer, ¿no? En caso de que usted sea parte de ese proceso constituyente boliviano, qué no se debería hacer y qué haría o qué es lo que se debería hacer, lo que no se hizo. No sé si me dejo entender. Mm, sí. Primero que creo que no es necesario abrir a una nueva asamblea constituyente en Bolivia, es necesario continuar con la implementación de estos 6 ejes para generar una revolución en la revolución. Por ejemplo, en el primer eje, implementación radical de la democracia intercultural y paritaria. En el caso de los derechos, implementación radical de los derechos de la madre tierra. En el caso de la estructura funcional del Estado, cambio radical en la manera de relación entre representados y representantes. Ahora nuestros asambleístas en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, trabajan las 4 semanas en La Paz. Se desconectan de sus mandantes, del pueblo, de su circunscripción. Deberían trabajar 3 semanas en sus lugares y 1 semana aprobando leyes. Deberíamos cambiar eso. La idea liberal es separar al representante del representado. La idea de las naciones y pueblos es construir mandatos. Por eso se llama mandatario, el que lleva unos mandatos. Eso significa acortar la distancia entre representante y representado. En el caso de la organización territorial, las autonomías, promoción radical de las autonomías indígenas, originarias, campesinas, pero además, generar en las autonomías departamentales la mayor presencia de las demandas de las naciones y pueblos. Tomarse las autonomías departamentales a partir de lo popular, con las reglas de juego, por supuesto, pero haciendo suya la idea de autonomía departamental. En el caso del eje quinto, en el eje de economía plural, yo pensaría en la discusión para ir del modelo extractivista hacia un modelo del vivir bien. Hacer esa transición que todavía no está armada. Y en el caso del sexto eje, tierra-territorio, eliminación inmediata del latifundio. Revolución en la revolución. Eso es lo que se puede hacer y eso debe formar parte de una agenda de trabajo de aquí adelante. Ahora, ¿qué es lo que no harían? Lo primero que, si se repetiría todo esto, debería cerrar el Congreso. El gran problema para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente en Bolivia, lo vivimos también ahora en el caso chileno, no se vivió en el caso ecuatoriano, fue que tuvieron un poder constituido que limitaba al poder constituyente. Cuando la Asamblea Constituyente puede también
cumplir el papel de legislador. No es necesaria la existencia del poder constituido legislativo, del Congreso, que en el fondo lo que hace, lo hizo en Bolivia, lo está haciendo en Chile, es limitar el carácter originario de la Asamblea Constituyente. Pero bueno, esto depende, insisto, de la correlación de fuerzas. Depende de cómo esté organizado el pueblo y qué propuestas se hayan construido. En el caso boliviano, lo que a nosotros nos queda es hacer revolución en la revolución, profundizar el proceso de cambio a partir de radicalizar la implementación. Muchas gracias, Adolfo Mendoza, por esta conclusión, esta epilogación que haces de esta hora y fracción de nuestra tertulia. Una tertulia que se realizó a través de los canales de Codeca Guatemala, Roxinacuy del Ecuador. Gracias, José Atupaña. Yo sé que estás detrás de la pantalla moviendo contenidos allí en el mundo del Ecuador. También a Rosalba, muchas gracias, Rosalba Alarcón en Colombia. Estás moviendo también contenidos allí en las páginas y donde estamos transmitiendo también. Y obviamente a los colegas, compañeros de Radio Victoria y a todos nuestros compañeros y compañeras de comunicadores desde las comunidades van moviendo estos contenidos. Ha sido esta tertulia en el marco de esto de reflexionar desde Guatemala los procesos constituyentes en Abya Yala, en América Latina. Y obviamente, amigos y amigas, y en este caso Adolfo, no hemos agotado la conversada hoy. Hay mucho, como decía uno de los interlocutores en el chat, que seguir profundizando y aprendiendo. Lo que usted nos acaba de presentar con bastante, digamos, consistencia, es un brochazo de lo que fue ese momento histórico contrastante, apasionante, por momentos también violento y obviamente con muchas ilusiones y esperanzas. Muchas gracias, Adolfo. No sé si tienes alguna idea conclusiva final para ir cerrando esta transmisión. El gran reto, como idea conclusiva final, es ligar los procesos constituyentes que tenemos ahora y los que van a venir en América Latina y el Caribe con la idea de la construcción de la América plurinacional, que traduce el criterio de Abya Yala y que también tiene que ver con la construcción de la patria grande. Pensar la América plurinacional implica pensar en la construcción de un Estado plurinacional continental que nos permita una nueva fase en el desarrollo de la civilización a nivel general. Ese es el alcance, la potencia de lo que están haciendo con mucho esfuerzo en cada uno de nuestros países, todavía atrapados en los estados-nación, los pueblos indígenas. La propuesta de América plurinacional, de la construcción de un Estado plurinacional continental. ¿Por qué no pensar en un mercado común latinoamericano y caribeño de características distintas a la del Estado capitalista, colonial, convencional, patriarcal? Eso diría.